Hola, muy buenas tardes a todos. Muy contentos de estar nuevamente en estas cápsulas de reflexión pedagógicas que hemos denominado y que a través del programa educativo Despertando las Neuronas empezamos a desarrollar. Mi nombre es Walter Benítez, conjuntamente con Claudia Donoso vamos a estar en estos 10 minutos que nos lleva a poder conversar y reflexionar acerca de los tópicos más importantes de la educación, compartir y conectarnos con ustedes, así que tienen a disposición poder escribirnos y mandarnos los mensajes que crean necesarios a medida que vamos desarrollando lo que hoy hemos denominado como el eje temático y que es la crianza positiva. También decirles que este contenido es un anticipo de lo que se estará desarrollando a lo largo de la primera jornada de infancia que vamos a desarrollar con Despertando las Neuronas el 5 de enero en la Universidad SEC de Santiago. Así que bueno, nos introducimos de lleno al tema crianza positiva, y dentro de la crianza positiva áreas en las cuales podemos empezar a desarrollar. Lenguaje. Sí, una muy importante, fundamental. Y antes de empezar a desarrollar los tópicos que van a, de una u otra forma, a llevar a la reflexión sobre lo que es la crianza positiva, primero quiero agradecer toda la audiencia que hemos tenido y en la primera versión que tuvimos de estas cápsulas estamos muy contentos de todos los mensajes cariñosos que nos han enviado, y vamos a tratar entonces de ponerle todo el corazón para generar la reflexión que necesitan las docentes, como dicen en Argentina, ¿no? Que necesitan las maestras, pues nos mandaron saludos de Argentina, de Venezuela, de España, así que está re lindo. Un saludo grande para toda esa gente que con mucho cariño está en contacto con nosotros. Y como bien decía Walter, la crianza es un tema supernatural, ¿no? La crianza tiene que ver con un hijo que te confían y que hay que educarlo. Los padres en quienes confían después de ello es en la familia cercana y posteriormente a eso en las docentes, ¿no? Somos las docentes de infancia las que tenemos ese gran regalo divino de recibir un niño o una niña, ¿cierto?, que está en pleno desarrollo de sus talentos, y aquí hay un tema fundamental, que es la conciencia que tenemos que tener las maestras, las profesoras de infancia, en función a la responsabilidad que tenemos. Entonces, para criar es necesario saber algunas cositas. Las tienen que saber los profesores, pero también las tienen que saber los padres, y para que las sepan los padres son los docentes los encargados de transmitir estos tips o estas reflexiones. Entonces aquí, antes de partir por lenguaje, que es lo que tú acabas de comentar ahora, hay algo que yo llamo primero a una alerta, ¿no? Que es buscar esos espacios donde los docentes puedan conversar con la familia y ayudarlos a reflexionar en función a lo que es la crianza. Y en este instante nosotros le hemos puesto crianza positiva. ¿Qué implica criar positivamente, ¿no? Eso es lo primero. Una reunión de apoderados no puede convertirse en una reunión donde estamos hablando de solo un calendario o de la cuota del curso o de la fecha del asado, ¿no? Las reuniones de apoderados, que aquí en Chile le decimos las reuniones con la familia, ¿no? Esas reuniones tienen que tener un sentido pedagógico también, ¿no? Es el docente como profesional de la educación quien es el encargado de abrir estas reflexiones en la familia para que se potencien los talentos de los niños. Y aquí entra el primer tips, ¿no? El que tú me dijiste, lenguaje. Y entonces el lenguaje es lo primero que se va a desarrollar en la comunicación humana. Primero un lenguaje corporal, un lenguaje gestual, un lenguaje facial que va interpretando el niño de todos los adultos humanos que están a su alrededor. Y a esto lo acompaña algo que nos hace Homo sapiens sapiens, que es el lenguaje verbal humano. Y ese lenguaje verbal humano parte desde el acompañamiento de la prosodia, donde yo al bebé le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿No? Y hay toda una amabilidad desde la melodía lo de la acaricio, lo recojo. Y te va acompañando. Al principio no entiende el mensaje desde el punto de vista literario, ¿no? Desde el punto de vista de la sintaxis, de la estructuración gramatical, pero va a entender el acompañamiento emocional, con el gesto, con la mirada. Por eso que partimos trabajando un lenguaje face to face, ¿no? Cara a cara, rostro a rostro, que es lo más importante. Ese hablarle a los niños mirándolos a la cara
expresándoles, ¿no?, todo lo que ese mensaje con todos tus gestos, con tus facciones, con tu emoción a través del brillo de tus ojos, es algo que es fundamental. El niño va a aprender, esa niña va a aprender a ser humano en la medida que vea un lenguaje humano. Entonces, primero entender que el lenguaje no es solo verbal, que el lenguaje es corporal, que el lenguaje es gestual, que el lenguaje es emocional, y paralelamente a eso se empieza a desarrollar la primera curva neuronal, que es el lenguaje, ¿no?, donde camino hacia los 3 años el ser humano aprende a hablar muy bien su idioma materno, si es que está bien estimulado. Pero ese lenguaje tiene que ser un lenguaje amable. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje pueden usar los padres, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje deben usar los docentes en el aula con el niño? Un lenguaje humano amoroso. Y eso es fundamental, ¿no? La vez pasada estuvimos hablando de la importancia del amor explícito. El lenguaje es una forma de hacer ese amor explícito, donde tú no interpretas que yo te quiero, sino en el fondo que escuchas, que te dicen te amo, te quiero, tú eres importante para mí, ¿no? Y esa dinámica es lo que va generando una confianza y una seguridad maravillosa en los niños en la crianza. Las llaves maestras para la vida son la seguridad y la confianza básica, y eso se genera también desde el lenguaje humano. Entonces, ese lenguaje debe ser amable, debe ser amoroso y debe además ser potenciador, ¿no? No tenemos que usar palabras que les hagan sentir que lo hacen mal, o tú otra vez, ¿no? ¿Qué se iba a esperar de ti? Si de tanto que te dicen desordenado, te vas a creer el cuento que eres desordenado. Sin embargo, si te dicen yo confío en ti, no te resultó esta vez, inténtalo una vez más. ¡Ay, pero qué lindo te salió!, ¿no? Eso ayuda muchísimo a crecer en estas dos vértices tan maravillosos que es la seguridad y la confianza básica. Vamos un pasito más adelante. ¿Qué pasa entonces cuando en esa educación y en esa conexión con los niños intervienen dos personas con la congruencia? ¿Qué pasa cuando hay un asistente o cuando hay una persona que trabaja en la casa? Bueno, la congruencia es una palabra clave para la crianza positiva. El niño necesita sentir que los dúos en la crianza, o los tríos, porque dependiendo de las familias si son tan ampliadas o no, o la cantidad de personas que trabaja en un aula infantil, tiene que haber una congruencia en lo que dicen, en lo que expresan gestualmente y también en lo que dice una y otra. Porque los niños son muy hábiles en saber con quién consiguen una cosa y con quién consiguen otra. Con mami una cosa, con papi otra cosa. Con la tía, ¿cierto?, la educadora tanto una cosa, con la asistente tanto otra cosa. Y a veces uno ve las dinámicas del aula en donde se juega ahí con el tema voy a llamar a la tía tanto, ¿no? Voy a llamar a la profesora tanto. Y resulta que eso genera una emoción negativa, porque en el fondo el miedo o el susto para hacer las cosas no nos lleva a ningún lado bueno. Entonces la congruencia es que yo puedo no estar de acuerdo contigo, sin embargo respeto lo que tú dices y digo, bueno, ok, si te dijo la profesora, cierto, la educadora tanto esto, bueno, es por algo, ¿no? A ver, pensemos, ¿qué hiciste? ¿Por qué ocurrió? Y aunque tú no estés en acuerdo absoluto, hay que manejar con equilibrio y con una sutileza, de modo que al niño se le dé esa presencia de la congruencia, ¿no? Donde tanto mami como papi me enseñan que saltar en la cama no es bueno porque me puedo caer y me puedo romper la cabeza, pero si a veces mami me deja y otras veces la misma mami no me deja, ahí es donde se va generando toda una incomprensión de lo que me está dando. Entonces la congruencia es clave también para la crianza positiva. Y vamos a ir más allá todavía y terminamos en lo que es los límites. Bueno, los límites es un tema que me apasiona y creo que los límites son maravillosos. Cuando uno estudia psicología, hablábamos hace muchos años atrás, cuando yo estudié en el pregrado, así como en el siglo pasado, de las técnicas de modificación de conducta, de los límites, un poco en el área conductista de esa época en que yo me eduqué, porque hace muchísimos años atrás, ¿no? Pero sin embargo va cambiando el paradigma, pero hay algo que no ha cambiado, que es el ser humano. El ser humano siempre va a necesitar lo mismo para crecer y que son límites que contiene, ¿no? Estudiando neurociencia uno se da cuenta que el cerebro necesita de la predicción, de la anticipación, que necesita saber la organización, que necesita saber cómo es la cancha. Entonces aquí voy a dar un ejemplo, ya que han gustado mucho los ejemplos, ¿no? Un ejemplo para entender lo que son los límites que contienen y no esos límites que
que asfixian, ¿no? Una vez un niño me decía, ayúdame que me está atorcando la Sofía. Entonces hay límites que atorcan, ¿no? Eso no es el tema, sino que los límites te tienen que oxigenar, te tienen que dar seguridad, te tienen que hacer sentir que eres querido. O sea, esos límites son porque papi me quiere, porque mami me quiere, porque mi docente, mi educadora, mi asistente, ¿no? del jardín me quieren, por eso me están educando. Porque se supone que los adultos tenemos mayor mielinización cortical, entonces sabemos un poquitito más que los chiquitos. No puede ser que un niño a los 3 años esté manejando el mundo y sea el presidente del universo, ¿no? Porque le falta experiencia, le falta conocimiento, le falta maduración neuronal, le falta mielina en la corteza, y entonces tiene que seguir creciendo en esos límites. Ahora, los límites que contienen los llevamos a este ejemplo de la multicancha. Si tú te imaginas una multicancha, ¿cuántas rayas hay en una multicancha? Cancha de vóley, de básquet, de handball. Y bueno, y piensa que eso es lo que ve el niño en la vida. Ve en la multicancha una cancha de vóley, que puede ser la mami, una cancha de básquet, que puede ser el papá, una cancha de baby, que puede ser una educadora X, una cancha de handball, que puede ser la asistente, una cancha de qué otra cosa, no sé, de patinaje artístico, y que puede ser la manipuladora de alimentos, que tiene un papel fundamental. Otro día vamos a hablar de la importancia de la alimentación también en el jardín infantil y el ser humano que te da la alimentación, ¿no? Entonces, es muy lindo entender que estas rayas el niño las tiene que entender. Si yo voy a jugar vóley, me tengo que fijar en las líneas del vóley y no en las del básquet. Entonces, tenemos que darnos cuenta que tenemos que plantear con claridad cuáles van a ser los límites en esta cancha, en cada contexto, en cada situación. Y los niños eso lo agradecen y además se sienten muchísimo más seguros en los espacios educativos cuando hay límites que contienen. Ojo, que los límites que contienen no significa que son opresivos, ¿no? Ni que tampoco atentan contra la creatividad y la libertad. Los límites me dan seguridad. Hay investigaciones que han demostrado que los adolescentes se quejan de aquellos padres donde hay padres más negligentes, más permisivos, ¿no? Y que los dejan ser libres. Esa libertad no es libertad, ese es libertinaje. Y en la crianza no podemos ir con libertinaje. Necesitamos de límites que contengan. Y para ir cerrando, hay algo hermoso que quiero compartir, que es una reflexión que alguna vez hice en la vida con un grupo de docentes y que generó mucha emoción, ¿no? Que tanto los padres como los educadores tenemos que ser como la playa, ¿no? La playa siempre está. Los hijos, los estudiantes son como las olas, van y vienen. Si el padre o la madre se convierte en ola, lo único que va a ocurrir es una marea alborotada y un oleaje muy intenso. Pero el hijo se puede ir y el padre está acá y siempre vuelve. El profesor siempre está, ¿no? El estudiante se puede enojar, el niño te puede decir no te quiero y todas esas cosas que te dicen también cuando te dicen fea, los chiquititos cuando te dicen fea no es porque no te peinaste, es porque hay algo en tu alma que no brilla, ¿no? Y cuando te dicen fea, ojo, no puedes ir a enojarte rencorosamente con un niño de 2 o 3 años que te dice fea, ¿no? ¿Y cómo me dice eso sin respeto, no? Hay que entender en el fondo que ese fea no es un fea exterior, es un fea que en ese minuto está sin brillo interior, ¿no? Entonces, no olvidar en esta analogía que es lindo ser playa, ¿no? Que es lindo ser playa como papá, que es lindo ser playa como mamá, que es lindo ser playa como docente, y las olas van y vienen. Así que, bueno, ha sido un gusto. Así nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que estos y otros temas estarán presentes en la primera jornada de infancia que se desarrollará el día 5 de enero en la Universidad SEC de Santiago. Tienen este video grabado para en otros momentos poder escucharlos y desde ya muchísimas gracias por estar ahí. Igual, saludos a todos.